El aroma a avellana tostada y canela flotaba en el aire como un cálido susurro. Eran poco más de las 7 de la mañana, y el suave tintineo de las tazas de porcelana ya había comenzado su tranquilo ritmo dentro de Maple and Ink, una pequeña cafetería enclavada entre una librería y una floristería vintage en el centro de Portland. Emily Carson se ajustó el delantal con soltura. Siempre llegaba una hora antes de abrir, no porque necesitara tiempo, sino porque amaba el silencio. El suelo de madera crujió bajo sus botas. La máquina de café expreso se calentó con un suave siseo. Y en esos instantes de quietud, antes de que el mundo irrumpiera, podía oírse pensar. O mejor aún, justo cuando sacó una pequeña libreta de cuero de debajo del mostrador, con el lomo desgastado por años de secretos. Dentro había poemas, docenas de ellos, la mayoría a medio escribir, otros completamente tachados. Solo unos pocos consideró que valía la pena releer, ninguno que hubiera compartido jamás. Garabateó unas líneas con su bolígrafo negro habitual. Hay cierta bondad en el silencio, un tipo de amor que no pide ser visto, escribió. Hizo una pausa y golpeó el bolígrafo 2 veces. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente. Siempre lo hacía. Incluso cuando el café seguía oficialmente cerrado, esa era su señal. Todos los martes, sin falta, alguien llegaba temprano. Llegó Moningham, la voz familiar. Buenos días, Jess, respondió Emily, sin necesidad de levantar la vista. Jessica Monroe, conocida simplemente como Jess para todos y para ella misma, como una madrugadora accidental, siempre aparecía media hora antes con un ejemplar desgastado de alguna novela y una bolsa llena de papeles. Era profesora de inglés de instituto con tendencia a corregir ensayos mientras tomaba mocas. Nunca los terminaba. Jess sonrió mientras se sentaba en su taburete habitual al final de la barra. Llevaba los rizos castaños recogidos en un moño despeinado, y las gafas se le resbalaban por la nariz mientras rebuscaba en su cuaderno. Emily preparó su moca doble de siempre, con leche de avena y bien caliente. ¿Nuevo poema hoy?, preguntó Jess con indiferencia. Los dedos de Emily se detuvieron en la tapa de la taza. ¿Qué te hace pensar que escribí algo?, preguntó Jess ladeando la cabeza con esa expresión suya de complicidad. Tienes esa cara, esa mirada perdida. Emily se encogió de hombros suavemente, colocando la taza frente a ella, quizás solo unas líneas. Ya sabes, te lo sacaré pronto. Emily sonrió, pero no dijo nada. Era su rutina, solo preguntar, Emily esquivando. No era que no quisiera compartir, era que las palabras le resultaban demasiado directas, demasiado reveladoras. Jess tenía una forma de ver a la gente con claridad, y Emily no estaba segura de estar lista para que la vieran. Durante la siguiente hora, la cafetería se llenó lentamente. Un par de estudiantes ocuparon los asientos junto a la ventana, tecleando en sus portátiles. Un repartidor dejó una caja de pasteles junto a la puerta. Las conversaciones eran un murmullo, como música jazz de fondo. Y entonces, justo en el momento justo, la energía cambió. Siempre llegaba como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes, pasos rápidos, un libro bajo el brazo y una cámara al cuello. Se llamaba Eva Bennett, aunque Emily solo lo había aprendido por el nombre que aparecía en su tarjeta de cliente. No era una cliente habitual como Jess, pero venía con la suficiente frecuencia como para que Emily supiera cuál era su bebida favorita: café solo con un chorrito de leche de almendras y sin azúcar. Ava nunca se quedaba mucho tiempo, se llevaba el café para llevar, siempre con una media sonrisa y un amable agradecimiento. Pero los días que se quedaba, esos días, se sentaba al fondo con la cámara sobre la mesa, hojeando cuadernos llenos de flores prensadas y recortes de revistas. Algo en su presencia electrizaba el aire. Emily siempre lo notaba. Solo esperaba que Ava no se diera cuenta. Esa mañana, Ava pidió lo de siempre y, sorprendentemente, se quedó. Se sentó junto a la ventana y abrió un grueso diario, deslizándose rápidamente por la página.
Emily intentó no mirarla fijamente. No lo consiguió. De vuelta tras el mostrador, abrió de nuevo su cuaderno. El siguiente verso surgió sin esfuerzo. Asterisco algunas personas entran y reorganizan el silencio. Asterisco aún no lo sabía, pero esas palabras serían el comienzo de algo, un poema, un capítulo, un cambio, porque a veces solo se necesita un instante, un pequeño instante aparentemente normal, para que todo comience. Los viernes por la noche en Maple and Ink siempre se respiraba un ambiente diferente. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y alguna que otra carcajada llenaban el espacio como un latido. Una vez a la semana, el café atenuaba las luces y se transformaba en un pequeño escenario donde artistas locales compartían poemas, canciones o incluso cuentos. Era acogedor, cálido y justo el tipo de ambiente que Emily amaba, siempre y cuando no fuera ella quien hablara. Nunca participaba. Siempre se encargaba del evento, tomaba pedidos, retiraba las tazas, reponía los pasteles, y eso le daba la excusa perfecta para quedarse entre bastidores, para escuchar sin ser vista, pero esa noche, algo cambió. Después de que la tercera artista se retirara, Ava se acercó al micrófono. Emily casi dejó caer la bandeja que sostenía. Ava, la Ava que se sentaba tranquila junto a la ventana con su café solo y sus diarios, la que apenas decía más de 2 palabras. Un silencio invadió la cafetería mientras Ava ajustaba el micrófono. Parecía tranquila, serena, y entonces, sacó una hoja doblada de su cuaderno. Encontré esto, dijo Ava en voz baja. Lo dejaron en la encimera hace unos días. No sé quién lo escribió, pero lo recuerdo. Espero que no te moleste leerlo. A Emily se le paró el corazón. Las palabras que Ava leyó eran suyas. Hay cierta bondad en el silencio, un amor que no pide ser visto. Descansa en el espacio entre miradas, donde el mundo se olvida de hablar. Se quedó sin aliento. Un calor le subió a la cara. Miró a Jess, quien inmediatamente arqueó una ceja y formuló una pregunta silenciosa. Emily simplemente negó con la cabeza, como diciendo, ahora no. Por favor, ahora no. Ava leyó el poema despacio, con reverencia, como si fuera algo precioso. Y cuando terminó, hubo una pausa, uno de esos hermosos silencios que hablan más fuerte que un aplauso. Entonces, la sala estalló en suaves aplausos y suaves murmullos de agradecimiento. Emily se agachó detrás de la máquina de café expreso, fingiendo limpiar algo que no necesitaba limpieza. Ava bajó del escenario y regresó a su asiento junto a la ventana. Miró a su alrededor una vez, con indiferencia, pero su mirada se detuvo en el mostrador un instante más de lo que debía. Emily se sentía como el centro de atención. Después del último artista, el público empezó a dispersarse. Jess se abrió paso detrás del mostrador con la mirada llena de curiosidad. Ese era tu poema, dijo en voz baja. ¿Verdad? Emily no respondió. Jess insistió. Tienes que decirle algo, no puedo. Pensó que era anónimo. Podrías darle las gracias. Eso no da miedo. Emily negó con la cabeza, jugueteando con un azucarero. No es solo el poema. Es todo. Ella es diferente. Exactamente. Jess sonrió y dijo, por eso importa. Al otro lado del café, Ava estaba de pie, con el bolso colgado al hombro. Caminó hacia el mostrador con la taza vacía en la mano y una expresión indescifrable. Emily levantó la vista. Hola, dijo Ava, dejando la taza con cuidado. Espero que te haya parecido bien leer eso. Emily dudó un momento y asintió. Sí, fue precioso. Ava sonrió, y sus ojos se arrugaron lo justo para suavizar las comisuras. Era tuyo, ¿verdad? Emily abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Se encogió de hombros tímidamente, a medias admitiendo, a medias retractándose. Ava bajó la voz. Deberías leer uno la próxima vez. Y se fue.
Emily se quedó paralizada un instante, viendo cómo la puerta se cerraba tras ella. Solo le dio un codazo. Entonces, ¿vas a escribir sobre eso? Emily se volvió hacia su cuaderno, ya tomando el bolígrafo. No dijo nada, pero sí, lo haría. Los días siguientes transcurrieron con una extraña electricidad en el aire. Emily la sentía cada vez que se ataba el delantal. Cada vez que miraba hacia la puerta, con la esperanza, no la esperanza, de ver entrar a Ava. Sus pensamientos se habían llenado de versos a medio escribir y del eco de la voz de Ava leyendo su poema en voz alta. No había escrito nada desde aquella noche. No porque no quisiera, sino porque las palabras ahora parecían demasiado reales, demasiado cercanas, como si plasmarlas en la página lo desbaratara todo, pero el jueves por la mañana, Ava regresó. El café estaba inusualmente silencioso. Una ligera llovizna golpeaba las ventanas, y solo otros 2 clientes estaban sentados enfrascados en sus portátiles al fondo. Emily estaba hirviendo leche cuando sonó la campanilla de la puerta, y el corazón le dio un vuelco. Ava entró, el cabello empapado bajo la sudadera, con una libreta asomando del bolsillo del abrigo. Sus miradas se cruzaron. Fue un encuentro breve, pero lo suficientemente prolongado como para parecer intencionado. ¿Café solo con leche de almendras?, preguntó Emily, ya tomando la taza. ¿Te acuerdas? Ava sonrió, dejando un libro en la encimera, hojas de hierba desgastado y lleno de notas. Es difícil olvidar a alguien que lee Whitman antes de las 9 de la mañana, respondió Emily. Ava rió suave y cálidamente. Touche, mientras Emily preparaba la bebida, Ava se apoyó en la barra. He estado pensando en tu poema. Emily se quedó paralizada un segundo, pero luego siguió trabajando. Se me quedó grabado. Ava continuó, no sé si era tu intención, pero lo sentí como algo que he estado intentando decir sin éxito. Emily le entregó la taza. No pretendía que nadie lo leyera, y menos delante de una sala. Ya lo pensé, dijo Ava con dulzura. Pero me alegro de haberlo hecho. Dio un sorbo y añadió, ¿considerarías compartir más? Emily dudó. Todavía no están listos. Yo tampoco. Para la mayoría de las cosas, Ava volvió a sonreír, esta vez con un tono más tranquilo. Pero a veces, simplemente dices lo que sientes y esperas que alguien te entienda. Eso se le quedó grabado a Emily. Lo sintió asentarse en lo más profundo de su pecho. Una pausa. Entonces, antes de poder retractarse, Emily sacó su libreta de cuero de debajo del mostrador y la abrió. Arrancó con cuidado una página, con los bordes deshilachados de tanto pasarla, la tinta ligeramente corrida, y la deslizó por el mostrador. Ava la miró sorprendida y desdobló la página con cuidado. Leyó en silencio, y luego volvió a leer. Emily vio cómo su expresión se suavizaba. Frunció el ceño en señal de concentración y entreabrió los labios. Esto es precioso, dijo finalmente. Incluso las partes que duelen. Se trata de no saber decir las cosas en voz alta. Escribir se siente más fácil que hablar, confesó Emily. Lo entiendo. Ava dobló la página y la guardó en su cuaderno. Pero me alegra que hayas hablado hoy. La campana sobre la puerta sonó al entrar otro cliente, interrumpiendo el momento. Emily regresó a la máquina, agradecida y abrumada, todo a la vez. Más tarde, durante un momento de calma entre la gente, Jess se inclinó sobre el mostrador con una sonrisa burlona. «Le regalaste un poema», susurró. «Esto es nuevo». Emily no levantó la vista. «No es para tanto, ¿verdad? Solo le regalas poemas a la gente que te hace temblar las manos. Jess, solo digo que esa chica tiene chispa». «Es diferente», murmuró Emily. «Diferente, bueno». Emily no respondió, pero esa noche, sacó una página en blanco y escribió hasta que se le acalambraron los dedos.
Cada palabra se acercaba un poco más a su verdad, un poco más atrevida, porque quizá Jess tenía razón. Quizá Ava era una chispa. Emily apenas empezaba a darse cuenta de lo mucho que quería encenderse. Emily siempre había pensado que la cafetería estaba tranquila por las mañanas, pero nada comparado con la tranquilidad que Ava dejaba atrás los días que no entraba. No es que Emily le esperara, no exactamente. Seguía preparando las bebidas, limpiando los mostradores, organizando la pastelería. La vida seguía, pero sus ojos se topaban con la puerta con más frecuencia que antes. Sus manos se detuvieron cerca de su libreta, por si acaso Ava no aparecía en 3 días. Luego, al cuarto, regresó, justo cuando el sol empezaba a filtrarse por las ventanas de la cafetería. Parecía cansada, con los rizos sueltos y alborotados por el viento. Un poco roja, como si no hubiera dormido mucho. Aún así, sonrió. Echaba de menos este sitio, dijo en voz baja. Emily no preguntó por qué se había ido. No preguntó qué la había mantenido despierta ni quién podría haber sido el motivo. Solo asintió y dejó el café de Ava en la barra antes de que pudiera pedir. Ava tomó la bebida y dudó, ¿te importa si me quedo un rato? Claro que no. Esa tarde, se sentaron juntas en la mesa del fondo, con los cuadernos abiertos, pero apenas tocados. Emily garabateaba medias frases. Ava dibujaba pequeños árboles de tinta en los márgenes. La conversación fluía entre autores, recuerdos y sueños. Ninguno de los dos se lo había dicho nunca en voz alta a nadie. Siempre quise abrir una librería-cafetería, confesó Ava. Una donde la gente pudiera dejar sus poemas favoritos pegados en las paredes. Emily sonrió. ¿Aún podrías? No lo sé. Supongo que aprendí a posponer lo que realmente quiero. Miró a Emily, y luego algo brilló en sus ojos. ¿Alguna vez te sientes así? Emily no respondió de inmediato. Giró el bolígrafo en círculos lentos entre los dedos. Todo el tiempo, dijo finalmente. La mesa volvió a sentirse en silencio, pero esta vez pesada, llena de palabras no dichas. Emily cerró su cuaderno y miró hacia la ventana. Afuera, las gotas de lluvia comenzaron a golpear el cristal con un ritmo suave. ¿Alguna vez escribes sobre personas reales?, preguntó Ava, con la voz más baja. Emily bajó la mirada. ¿Últimamente? Sí. ¿Alguien que yo conozca? El aire entre ellas cambió. Emily entreabrió los labios, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. En cambio, metió la mano en su cuaderno y arrancó con cuidado una página, esta vez doblada con cuidado, deliberadamente, y se la entregó por encima de la mesa. Ava la desdobló con cuidado. Emily no la vio leer. En cambio, se miró las manos, temerosa de que si se encontraba con la mirada de Ava, todo se sintiera demasiado vulnerable, demasiado expuesto. Pero entonces, Ava dejó escapar un pequeño suspiro. Ni una risa, ni un suspiro, solo un suspiro. Se trata de mí. Emily asintió. Ava no habló de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue suave y plena. Nunca pensé que alguien escribiría algo así sobre mí. Me lo pones fácil, dijo Emily finalmente, mirándola a los ojos. La expresión de Ava era indescifrable, pero su mano se movió sobre la mesa, indecisa, insegura, y rozó ligeramente los dedos de Emily. No un roce completo, solo lo suficiente para decir, yo también lo siento. Emily no se apartó. Afuera, la lluvia arreció. Adentro, ninguno de los dos se movió. Las palabras en la página que los separaba permanecían sin escribir, por ahora, pero algo comenzaba a florecer entre líneas. La tormenta llegó tarde un sábado por la noche, repentina e insistente. Las fuertes gotas de lluvia golpeaban las ventanas del café mientras el viento silbaba a través de las grietas de los viejos marcos de madera. Para entonces, la mayoría de los clientes se habían marchado. Solo 2 se quedaban cerca de la
Susurrando en la estantería con los abrigos ya puestos, Ava estaba de pie cerca del fondo, mirando nerviosamente hacia afuera. Parece que estoy atrapada, dijo con una sonrisa torcida. Emily se secó las manos con una toalla detrás del mostrador y se encogió de hombros. Las tormentas van rápido. Podrías esperar. ¿Te importaría? Para nada. Y así, volvieron a ser las dos. El café se sentía más pequeño bajo la lluvia, más silencioso. Ava se acercó a la vitrina, mirando los pasteles como si no los hubiera visto en 1000 ocasiones. ¿Quieres algo?, preguntó Emily, con la voz más suave de lo habitual. Ava se inclinó. Sorpréndeme. Emily cogió un scone de limón, lo calentó un poco y lo puso en un plato. Añadió un chorrito de miel sin preguntar, la favorita de Ava, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Se acomodaron en una mesa cerca de la ventana. La tormenta que se extendía tras ellos era un silencio constante. Emily trajo su propia taza de café, dejando que el calor reposara en sus manos, mientras Ava picoteaba el bollo. ¿Siempre fuiste así?, preguntó Ava de repente. Así. Callada, atenta. Emily ladeó la cabeza. No lo creo. De hecho, solía hablar mucho de pequeña. Pero con el tiempo, el silencio empezó a sentirse más seguro. Ava la observó un momento. Pero tienes razón, eso no es silencio. Emily sonrió levemente. Es una especie de silencio controlado. Sin interrupciones, sin reacciones en tiempo real. Por eso es valiente, dijo Ava. Emily bajó la mirada hacia su taza, sin saber qué decir. Después de un rato, Ava volvió a hablar. Quería ser fotoperiodista, viajar, contar historias a través de la vida de otras personas, pero me quedé atrapada en la rutina y la comodidad. Enseñar es genial, pero a veces me pregunto a qué renuncie. Emily la miró a los ojos. ¿Te arrepientes?, preguntó. Ava admitió, algunos días. Otros, creo que tal vez simplemente no había encontrado la historia adecuada. La sala pareció quedarse en silencio a su alrededor. Emily abrió su cuaderno, más por instinto que por intención. Pasó a una página casi al final, una que había escrito hacía semanas pero que nunca se había atrevido a leer en voz alta. Sus dedos vacilaron en los bordes. ¿Puedo leerte algo?, preguntó. Ava asintió, con toda su atención centrada en Emily como una manta. La voz de Emily era tranquila pero firme. Entraste como un signo de puntuación, una coma en el ajetreo, una pausa inesperada que me enseñó a respirar de nuevo. Levantó la vista brevemente y se encontró con Ava mirándola fijamente, con los ojos brillantes y los labios entreabiertos. No sé cómo termina esto. Solo sé que quiero más páginas. Silencio. Entonces Ava se inclinó sobre la mesa y le quitó con cuidado el cuaderno, dejándolo plano entre ellas. Nunca antes había querido tocar a alguien después de escuchar un poema, dijo, casi como si aún estuviera decidiendo si debía decirlo. Emily sintió que el corazón le daba un vuelco. No tienes que hacerlo, susurró. Ava sonrió, lenta y sincera. Quiero hacerlo. Se inclinó sobre la mesa y la tocó, suave, vacilante al principio, como si aún estuviera aprendiendo a tocarlo. Pero luego se profundizó, tan natural como la respiración, tan necesario como la lluvia que caía sin parar a su alrededor. Cuando por fin se separaron, Ava apoyó la frente ligeramente en la de Emily. Bueno, murmuró, creo que eso estuvo mejor que el bollo. Emily rió, y el sonido salió más ligero que en años. Afuera, la tormenta continuaba, pero en el interior, algo había cambiado, algo cierto y real, escrito no con tinta esta vez, sino en los latidos. El lunes llegó con una quietud inusual. Emily llegó temprano, como siempre, pero el ritmo se sentía apagado. El café estaba en un silencio que no era pacífico, más bien como una espera, esperando algo que explicara lo extraño,
sin un nudo en el pecho desde el domingo por la mañana, cuando Ava no apareció. No habían hecho planes, ni promesas, ni llamadas. Pero después del contacto, Emily esperaba algo, un mensaje, una señal, incluso una mirada por la ventana. En cambio, silencio. Jess llegó justo después de las 8, haciendo malabarismos con un termo y una bolsa de lona. Tiene mucha energía. Vale, no te enfades, pero puede que haya escrito un poema de amor después del apagón del sábado. Emily esbozó una media sonrisa mientras servía croissants. A ver si adivino. ¿Metáforas de truenos y chispas?, preguntó Jess con una sonrisa burlona. Me conoces demasiado bien. Pero en serio, ¿qué ha pasado? Llevas flotando desde la semana pasada, y ahora pareces alguien llamado Otoño. Emily se encogió de hombros. No lo sé. Nos tocamos. Estuvo bien. Mejor que bien. Y ahora simplemente se ha ido. Jess se inclinó sobre el mostrador. No es de las que desaparecen. No sé qué es, admitió Emily. Ese es el problema, como convocada por la tensión, la campana sobre la puerta sonó. Emily levantó la vista y se quedó paralizada. Ava. Entró rápidamente, con las mejillas sonrojadas, los ojos recorriendo la habitación hasta que encontraron a Emily. Pero antes de que Emily pudiera respirar, vio a la otra mujer detrás de Ava, alta, segura de sí misma, colocando una mano suavemente sobre el hombro de Ava mientras cruzaban la habitación. Fue sutil, fácil de pasar por alto, pero Emily lo vio y todo en su interior se hundió. Pidieron juntas, rieron de algo, compartieron entre ellas. La mujer volvió a tocar el brazo de Ava, esta vez un poco más. Ava miró hacia el mostrador y vio a Emily. Su sonrisa vaciló. Emily apartó la mirada. Se ocupó de los pedidos, no se acercó a la mesa cuando Jess ofreció a traerles las bebidas, no miró atrás, ni una sola vez. Cuando la mujer se fue, 20 minutos después, Ava se quedó en la puerta. Dudó, luego se dio la vuelta, pero Emily ya estaba en la cocina, fingiendo reponer sobres de azúcar. El momento pasó. Esa noche, Emily estaba sentada a la mesa de su apartamento con una taza fría y su cuaderno abierto pero intacto. No sabía qué escribir. Las palabras se negaban a cooperar. Su mente repasaba cada detalle del café, el silencio de Ava, la mano suave en su brazo, como su sonrisa había cambiado en el instante en que sus miradas se cruzaron. Y entonces, como si el destino disfrutara complicando las cosas, su teléfono vibró. Un mensaje. Ava, ¿podemos hablar mañana? Emily se quedó mirando la pantalla. Escribió, borró, volvió a escribir. Emily, tengo un turno temprano. No añadió nada más. No preguntó por qué Ava no había escrito antes, ni quién era la mujer, ni por qué le dolía el corazón, como si un capítulo hubiera terminado antes de que la historia pudiera siquiera empezar. Entonces puso el teléfono boca abajo y, por primera vez en días, no escribió ni una sola palabra. Los siguientes días transcurrieron como una historia que Emily no quería leer. Cumplía sus turnos, servía el café con precisión mecánica y evitaba conversaciones innecesarias. Incluso Jess notó el cambio y dejó de presionar, lo cual era muy revelador. Ava no había vuelto desde el mensaje. Emily no volvió a responder. Era más fácil, se dijo, más limpio, mejor alejarse antes de que algo más se desmoronara, pero el viernes, el universo tenía otros planes. Era noche de micrófono abierto otra vez. La cafetería bullía con una energía cálida y el aroma de manzanas asadas. Emily no había planeado quedarse, pero Jess le rogó que cubriera el turno de noche. Solo por la primera hora, dijo. Quizás escuches algo que valga la pena escribir. Emily cedió. Se mantuvo ocupada detrás del mostrador, concentrada en el tintineo de las tazas, el subir y bajar de los aplausos,
el suave sonido de las cuerdas de la guitarra. La mitad de la sala eran clientes habituales, la otra mitad, esperanzados, voces leyendo poemas garabateados minutos antes del espectáculo. Y entonces, la sala quedó en silencio. Emily levantó la vista. Ava subía sola a la pequeña plataforma de madera de la entrada del café. Llevaba un suéter azul marino, con las mangas arremangadas, y un cuaderno en la mano. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron directamente en Emily. No iba a leer esta noche, empezó Ava, con la voz firme a pesar del temblor subyacente. Pero a veces, las cosas que dejamos sin decirnos siguen hasta que las soltamos. Abrió el cuaderno y respiró hondo. Esto se llama así por quien escondió su corazón en tinta. Emily se quedó paralizada. La voz de Ava llenó la habitación. Me diste un silencio que parecía música, una frase que detenía el mundo. Escribías en las sombras, pero tu luz siempre era la parte que uno no podía dejar de leer. La habitación se desvaneció. Vi tu corazón en una página doblada, tu verdad bajo un anillo de café, y quise abrazarla, pero olvidé preguntar si estaba lista. Las manos de Emily temblaban. Alguien susurró cerca, pero el sonido era muy lejano, así que estoy aquí, no con una gran disculpa, sino con la esperanza de que la historia no haya terminado. Siguió un silencio auténtico, denso, crudo y absolutamente sincero. Luego, un suave aplauso. Pero Emily no aplaudía. No respiraba. Ava bajó y se dirigió directamente al mostrador. Emily la encontró a mitad de camino. No sabía qué decir, dijo Eva en voz baja. Emily le escocían los ojos. Podrías haberme dicho quién era. Mi hermana, respondió Ava. Estaba de visita desde Seattle. Pensé que lo sabía. Vi tu cara y debería haber dicho algo. Emily soltó una carcajada que se quebró a la mitad. Pensé que lo había imaginado todo. Que lo había exagerado. No, la voz de Ava se suavizó. No lo hiciste. Un instante. Te extrañé, susurró Ava. Emily asintió. Yo también te extrañé. Otra pausa. Más tiempo esta vez. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, preguntó Ava. No solo poemas, no solo páginas, sino días reales, cosas reales. Emily se acercó. Su voz serena pero firme. Sí, podemos, y entonces, antes de que el café pudiera despejarlos, antes de que la duda volviera a asaltarla, Ava la tocó de nuevo. Sin incertidumbre, sin vacilación, solo ellas dos, de pie en medio de un pequeño café lleno de desconocidos, decidiendo empezar de nuevo, decidiendo escribir el resto juntas. 2 meses después, un nuevo cartel colgaba suavemente sobre la puerta, grabado en letras elegantes e irregulares *** la línea salvaje café, poesía y pequeñas revoluciones. *** el nombre había sido idea de Ava, nacido una noche en el apartamento de Emily, garabateado entre sorbos de vino y risas. La poesía, había dicho Ava, es la frontera entre lo que decimos y lo que queremos decir. Emily subrayó las palabras 3 veces y sonrió. Ahora, la frontera se alzaba donde antes lo hacían Maple e Inc., misma estructura, alma renovada. El aroma a avellanas tostadas aún recibía a los primeros visitantes, pero ahora se mezclaba con lavanda seca y papel recién impreso. Las paredes estaban pintadas de un suave tono salvia y crema, adornadas con poemas enmarcados, notas manuscritas de clientes y fotografías antiguas de escritores y artistas que se habían atrevido a ser vulnerables. Tras el mostrador, Emily realizaba su rutina matutina con serena familiaridad. Llevaba el pelo recogido y las mangas arremangadas. Ahora se movía más despacio, no por cansancio, sino porque ya no había prisa. El ritmo frenético que solían tener tras sus costillas, como un pájaro atrapado, por fin había desaparecido. Hoy fue un día especial. Se cumplían 2 meses desde aquella noche, el poema,
la caricia, el momento que lo reescribió todo. Miró hacia la ventana, donde un cartel de reserva reposaba sobre una mesita redonda, el rincón tranquilo, un espacio creado para quienes, como ella una vez, aún no tenían las palabras, pero aún querían estar rodeados de ellas. Ava salió de la trastienda con 2 tazas humeantes. Tenía los rizos húmedos y las mejillas sonrojadas por el aire fresco del exterior. Le traje a la poeta de la librería café gratis durante un mes, anunció, dejando una taza. Está confirmada para el sábado. Emily arqueó una ceja. Dijiste que te harías el interesante. Lo intenté, pero luego recordé, no tengo paciencia. Y eso es lo que me encanta de ti, bromeó Emily, rozando la mano de Ava al tomar su taza. Sus miradas se cruzaron brevemente, y el mundo se calmó. Como solía ocurrir ahora, los clientes empezaron a llegar poco a poco, clientes habituales, recién llegados, estudiantes envueltos en bufandas, escritores con portátiles, una mujer con 2 niños pequeños y un blog de dibujo. El murmullo de las conversaciones fue aumentando poco a poco, mezclándose con la suave música acústica que sonaba en el techo. En la pared detrás de la caja registradora, Emily había colgado 2 cuadros, uno junto al otro. Uno era el primer poema que Ava había leído en voz alta en el viejo café. El otro, una nota con la letra cursiva de Emily asterisco en traste como si fuera una puntuación. Ahora escribimos juntos, cada día una nueva frase, asterisco a lo largo del día. Ava alternaba entre ayudar en el mostrador, organizar la pared de libros donados y charlar con los clientes, siempre con esa misma energía abierta, esa que hacía que la gente se sintiera apreciada. Emily la observaba a menudo, no con añoranza, sino con un asombro silencioso. Al caer la tarde, la multitud se disipó. El cielo afuera se tornó pálido y se tiñó de vetas anaranjadas. Emily estaba detrás del mostrador, leyendo un montón de notas escritas a mano por los clientes en su muro de poesía. Encontró una de una niña de 12 años, escrita con tinta azul, con corazones en forma de círculo sobre cada ojo asterisco. Pensé que el amor era un secreto, pero tal vez sea solo una historia. Tienes que encontrar el coraje para leer en voz alta. Asterisco se lo leyó en voz alta a Ava, que estaba limpiando una mesa cercana. Ese es para quedarse, dijo Ava, acercándose a colgarlo en la pared, justo al lado de tu primer poema. Emily sonrió, observándola trabajar. Cuando se fue el último cliente, cerraron la puerta con llave y atenuaron las luces. Ava bajó las persianas mientras Emily contaba la caja. Ambas tarareaban la misma melodía que sonaba débilmente desde un altavoz Bluetooth en la esquina. No era un ritual de cierre sofisticado, pero era suyo. Estaba pensando, dijo Ava, uniéndose a ella detrás del mostrador. Quizás organicemos una noche solo para adolescentes, como una versión más suave de micrófono abierto. Un lugar para compartir historias sin presiones. Me encanta, respondió Emily, secándose las manos. Se te da bien pensar en cosas importantes. Tú también, dijo Ava con ojos cálidos. Simplemente te toma más tiempo decirlas en voz alta. Emily se rió. Se quedaron allí un momento, sumidos en la tranquilidad de su cafetería al anochecer. No parecía el final del día, sino el comienzo de algo más. Ava tomó la mano de Emily. Camina conmigo. Afuera, las calles de Portland estaban tranquilas. Las hojas se amontonaban silenciosamente a lo largo de las aceras. El cielo estaba teñido de lavanda, melocotón y dorado desvanecido. Caminaron uno al lado del otro, con los dedos entrelazados, pasando junto a tiendas cerradas y escaparates relucientes. Solía pensar que el amor debía ser real, dijo Emily en voz baja. Pero esto se siente como el tipo de silencio que perdura. Ava se detuvo y se giró hacia ella. Es que ya no es solo un poema. Tomó el rostro de Emily con suavidad, la tocó allí en la acera, bajo las farolas y el cielo abierto, y 1000 cosas no dichas que ya no tenían que escribir. Cuando se separaron, Emily apoyó la frente en la de Ava. Ya no tengo miedo, lo sé, susurró Ava.
Yo tampoco. Permanecieron juntos mientras la ciudad se movía a su alrededor, lenta, infinita, llena de historias esperando ser contadas. Mañana abrirían de nuevo la cafetería, prepararían café, doblarían servilletas, colgarían más poemas, escucharían a desconocidos, convertirían la verdad en arte y escribirían, siempre con razón, juntos. Porque algunas historias no estaban destinadas a terminar. Estaban destinadas a comenzar una y otra vez, con la misma frase asterisco en traste como si fuera una puntuación, asterisco.